El catolicismo, una religión corrupta y destructiva. La Iglesia Católica Romana es la iglesia cristiana más grande en el mundo, con aproximadamente 1.3 billones de miembros. La primera iglesia fue fundada por Jesús en el Nuevo Testamento en el año 33 DC. En los años 300, el emperador romano Constantino comenzaba a interesarse por este grupo de personas, conocido como la Iglesia de Cristo. Y en el año 313, aprobó el Edicto de Milán que puso fin a la persecución contra los cristianos, por lo que el gobierno romano comenzó a ganar mucha influencia con los ancianos de la iglesia. Esta nueva relación permite una reunión entre los ancianos de la iglesia y los funcionarios romanos. La reunión tuvo lugar en el año 325, y la historia llama a este evento el Concilio de Nicea. Esta denominación recién creada tomó una palabra latina, católica, que se traduce como universal, y estableció una jerarquía muy similar a la del gobierno romano. Tomaron literalmente el ejemplo del gobierno romano y construyeron una iglesia basada en ese modelo para convertirse en lo que se conoce hoy en día. Con el tiempo, la Iglesia Católica comenzó a agregar doctrinas y libros hechos por el hombre a la Biblia. La Biblia Católica es corrupta. La Biblia Católica está compuesta por 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento, por un total de 73 libros. La Biblia de los protestantes tiene 39 libros del Antiguo Testamento, de acuerdo con el canon judío de la Biblia hebrea, y 27 libros del Nuevo Testamento, para un total de 66 libros. La Biblia católica, que incluye 7 libros deuterocanónicos como parte del Antiguo Testamento: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos. Los libros adicionales en la Biblia católica se conocen como los libros apócrifos, que se escribieron entre los tiempos de Malaquías y Jesús. Eso es muy importante porque es posterior al momento en el que se completó el Antiguo Testamento. De hecho, es un periodo conocido comúnmente como los 400 años de silencio, porque ningún profeta de Dios escribió durante este tiempo. La palabra apócrifo significa oculto, que se considera no canónico. Es importante conocer la definición de la palabra canon. Canon en griego significa un dispositivo de medición, no muy diferente de la forma en que usamos la palabra hoy. La palabra canon ahora se refiere a un libro inspirado por Dios y pertenece a la Biblia. Existen 11 libros deuterocanónicos. La Iglesia Católica declaró que 7 de estos libros son canónicos en su Concilio de Trento. Sin embargo, el protestantismo los rechaza. ¿Por qué la Iglesia Católica defiende los apócrifos? La Iglesia Católica defiende los libros apócrifos con tanta intensidad, no por ninguna evidencia que demuestre que son válidos, sino porque apoya alguna de sus doctrinas. Por ejemplo, la Iglesia Católica enseña la doctrina de poder orar y hacer sacrificios para los muertos. Creen que cuando una persona pasa de esta vida y entra en tormento y sufrimiento, creen que se pueden hacer oraciones y pagar dinero para cambiar la eternidad de la persona y moverlos del sufrimiento a un lugar de recompensa. Las escrituras inspiradas en ninguna parte enseñan eso. De hecho, la Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia enseña que el destino eterno de un hombre se sella cuando muere. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces, cuando una persona muere y va a un lugar de recompensa o de tormento, él se quedará ahí. Las personas que viven en esta tierra no pueden orar por él, no pueden pagar para cambiar su destino. Ahora escucha esto de los libros apócrifos, queriendo justificar esta falsa doctrina, en Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 45. Pero como tenía en cuenta que los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos para que Dios les perdonara su pecado. Tobías, capítulo 12, versículo 9. Dar limosna salva de la muerte y purifica de todo pecado.
Hay muchas razones del por qué los libros apócrifos no deben considerarse inspirado y canónico y no debería pertenecer en la Biblia. Número 1. Los judíos no reconocieron los apócrifos como parte de las escrituras inspiradas. Los judíos de la época de Jesús no reconocieron estos libros adicionales de los que estamos hablando como parte del canon hebreo. Número 2. Jesús no reconoció a los apócrifos como escritura inspirada. Lucas capítulo 24, versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mateo capítulo 23, versículo 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis, entre el templo y el altar. Este pasaje es muy significativo porque abarca desde el primer libro de la Biblia, Génesis, cuando menciona a Abel, hasta el último libro de la Biblia hebrea, que es Crónicas, cuando menciona a Zacarías, que cronológicamente es el tiempo de Malaquías, como tenemos nuestra Biblia presentada hoy. El punto es que Jesús reconoció como escritura, desde Génesis hasta la época de Malaquías, y, excluyendo los libros apócrifos del Antiguo Testamento, Jesús y los apóstoles nunca citaron de los libros apócrifos. Jesús citó 24 libros del Antiguo Testamento, y los apóstoles y Jesús citan el Antiguo Testamento al menos 855 veces, y ni una sola vez se menciona los apócrifos. Esa es una buena indicación de que ni Jesús ni los apóstoles consideraron que los apócrifos eran inspirados. El Nuevo Testamento en ninguna parte valida los apócrifos. Hay algunos pasajes y personajes que sabemos que son genuinos debido a su inclusión en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, algunas personas han cuestionado el relato de Jonás y el gran pez en cuanto a si realmente sucedió. Pero Jesús lo confirma para nosotros en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Algo muy interesante es que de las muchas referencias en el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, no hay una sola referencia a los apócrifos, y ninguna de las referencias validan o dan credibilidad a los apócrifos como inspirados por Dios. Los apócrifos están llenos de errores históricos, cronológicos y geográficos y errores morales. Algunos ejemplos de inexactitudes históricas en los apócrifos. Tobías, capítulo 1, versículo 4. Cuando yo era joven y estaba en mi tierra, en Israel, toda la tribu de Neftalí, a la cual pertenezco, se había separado de la dinastía de David y de Jerusalén. Tobías afirma haber vivido durante los días en el que el reino judío se dividió. Tobías capítulo 1 versículo 10. Cuando me llevaron desterrado a Asiria, llegué a Nínive. Todos mis parientes y los demás israelitas comían los mismos alimentos que comen los paganos. Más tarde, afirma haber sido llevado al cautiverio asirio, pero estos dos eventos estuvieron separados por más de 200 años, lo cual son 43 más de lo que Tobías supuestamente vivió. Judith, capítulo 1, versículo 1. Cuando Nabucodonosor estaba en el año 12 de su reinado sobre los asirios en Nínive, su capital Axparsad era rey de los medos en Ecbatana. El libro apócrifo de Judith tiene al rey babilonio, Nabucodonosor, gobernando en Nínive, sobre Asiria. Pero en realidad, Nabucodonosor era el rey de Babilonia, no de Asiria. Los apócrifos también mencionan muchas cosas que claramente contradicen la Biblia. Así como el libro de Tobías describe pociones mágicas que ahuyentan a los demonios, en Tobías capítulo 6, versículo 1 al 8. La hechicería y brujería son aceptados por los apócrifos, pero son prohibidos por la Biblia, en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni alborero,
ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Los católicos adoran ídolos. La veneración de santos es una práctica en las iglesias católicas en la cual algunas personas santas, es decir, muy cercanas y entregadas a Dios, son reconocidas oficialmente por la iglesia como santos. Adorar ídolos y santos viola el primer mandamiento. En Éxodo, capítulo 20, versículo 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Prueba adicional de que los católicos adoran a los santos es que hacen estatuas de ellos, cometiendo así el doble pecado de politeísmo e idolatría. La segunda objeción a rezar o orar a los santos es que incluso si los católicos no adoran a los santos, al menos están recurriendo a los espíritus de los muertos. Las Sagradas Escrituras explícitamente prohíben conjurar a los muertos en muchos pasajes, como en Levítico capítulo 20, versículo 27. Y el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. La razón por la cual Dios no quiere que nos comuniquemos con los muertos es porque esos espíritus en realidad son demonios disfrazados que fingen ser personas muertas para engañarnos y alejarnos de Dios y de las verdades de su palabra. Como todos los santos están muertos, nadie puede consultarlos sin violar estas leyes bíblicas. La tercera objeción es que solo hay un mediador con el Padre, el cual es Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús es completamente satisfactorio como el mediador entre los pecadores y Dios. Nadie debería pedir a los santos intercesión. La cuarta objeción es que la Biblia no instruye a los cristianos a honrar a los santos, buscar su intercesión o guardar sus reliquias sin ningún mandato bíblico para realizar estas cosas. Un cristiano corre el riesgo de desagradar a Dios. El bautismo infantil no es bíblico. La Iglesia Católica Romana enseña que es necesario bautizar a bebés debido al pecado original. El pecado original significa que no solo hemos heredado la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva, sino también su culpa, por lo que los bebés necesitan ser bautizados para ser libres de este pecado. Es verdad que nacemos con una naturaleza pecaminosa. El rey David escribió en Salmos capítulo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Pero decir que hemos heredado la culpa de Adán y Eva por haber pecado no es bíblico. La Biblia lo aclara en Ezequiel capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Solo somos responsables de nuestros pecados, no de los pecados de los demás, sin mencionar que sería contrario al carácter de Dios, porque la Biblia dice que Dios es un Dios justo, y sería injusto que Él nos hiciera responsables de los pecados de Adán y Eva. Entonces, los niños y los bebés no son responsables por los pecados de Adán y Eva, e incluso muchos creen que son responsables por sus propios pecados hasta que alcancen cierta edad de responsabilidad. No hay ejemplos de bebés o niños siendo bautizados en la Biblia. Tampoco nadie fue bautizado siendo rociado en agua en la Biblia, que es como la Iglesia Católica bautiza a bebés. El bautismo funciona como una confesión pública de nuestra fe. Es simbólico. Cuando somos sumergidos en el agua, representa la muerte a nuestra vida pecaminosa, y cuando subimos, eso representa nuestra nueva vida en Cristo.
Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4, lo pone de esta manera. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Un bebé no puede hacer ese compromiso. Es por eso que solo hay ejemplos de adultos siendo bautizados en la Biblia, porque son lo suficientemente maduros para entender eso. El Papa no es el líder de la Iglesia. Los católicos basan su creencia de liderazgo del Papa en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La Iglesia Católica traduce esto diciendo que Jesús le dio a Pedro autoridad sobre la Iglesia. También continúan diciendo que Pedro fue el primer Papa y comenzó la Iglesia Católica. Pero no hay absolutamente ninguna evidencia en apoyo de esto. En la Biblia, Pedro no afirma supremacía sobre los otros apóstoles. Tampoco declara que su autoridad pasaría a otros sucesores. Sin mencionar, la evidencia bíblica muestra que Pedro fue enviado para ministrar a los judíos, no a los gentiles, en Gálatas capítulo 2, versículo 8, y Romanos capítulo 15, versículo 15 al 16. Pablo específicamente les dijo a los gentiles romanos que él había sido elegido para ser su apóstol, no Pedro. Entonces, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia? En realidad, Jesús estaba hablando de sí mismo como la roca sobre la cual se edificaría la iglesia, no Pedro. Y hay muchas citas bíblicas que identifican a Jesús como la roca. Deuteronomio capítulo 32 versículo 4, Efesios capítulo 2 versículo 20 y Primera de Corintios capítulo 10 versículo 4. Dice: Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y Colosenses capítulo 1 versículo 18 afirma que Jesús es la cabeza de la iglesia, no el Papa. Los católicos adoran a María. Los católicos consideran a María Virgen, santa, un ser divino sin pecado. Ellos creen que necesitan orarle, porque fue la madre de Jesús, y porque está más cerca de él, y sería más probable que Dios responda a tu oración. Básicamente, se le considera una mediadora. Si piensas que espiritualmente necesitas orarle a María, porque ella tiene una relación más íntima y cercana con Jesús que tú, entonces estás equivocado, porque Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50 dice: Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Este pasaje es muy importante por muchas razones. Primero, demuestra que Jesús tuvo hermanos y María no fue una virgen perpetua. Segundo, muestra que aquellos que hacen la voluntad del Padre en el cielo son espiritualmente tan cercanos a Jesús como su propia familia de sangre. Por lo tanto, María no está más cerca de Jesús que cualquier otra persona que cree en él. María ni siquiera debería ser considerada una mediadora. Los sacerdotes no pueden perdonar pecados. Los católicos creen que necesitan confesar sus pecados al sacerdote u obispo y pedirles perdón. La Iglesia Católica enseña que los sacerdotes tienen el derecho de absolver a las personas de sus pecados mediante el acto de confesión. Jesús le dijo a un hombre paralítico que sus pecados fueron perdonados en Marcos capítulo 2 versículos 6 al 7. Esto fue lo que sucedió.
Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Cuando un hombre dice ser capaz de perdonar a las personas por sus pecados, eso es una blasfemia. Los sacerdotes católicos no tienen derecho a perdonar a las personas por sus pecados. Una de las formas en la que la Iglesia justifica esto es citando Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Porque Jesús dijo esto a Pedro y a los apóstoles, entonces la Iglesia Católica afirma, ya que Pedro fue el primer papa, esto le da el derecho de perdonar a las personas de sus pecados durante la confesión. Cuando Jesús le dijo a Pedro y a los apóstoles que tenían el derecho de retener o remitir los pecados, fue en el contexto de la remisión que les dio para predicar el Evangelio, en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, y en Hechos capítulo 1, versículo 8. Los sacramentos no pueden salvarte. Los católicos afirman que los sacramentos son signos de Dios que otorga vida divina y ofrece al creyente ser llamado hijo de Dios, los cuales son bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de enfermos, orden y matrimonio. Continúa diciendo que los sacramentos imparten gracia, pero además el acto mismo de celebrarlos dispone a los fieles de la manera más efectiva para recibir esta gracia, de manera fructífera, para adorar a Dios correctamente, para practicar la caridad. Por lo tanto, necesitas hacer los 7 sacramentos para recibir la gracia de Dios. Eso es la salvación basado en obras. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Recibimos la gracia de Dios que conduce a la salvación a través de la fe, no guardando los sacramentos. Y alguien que es salvo será bautizado y hará buenas obras. El bautismo y las buenas obras le siguen a la salvación. La Iglesia Católica lo tiene al revés. Los católicos creen en el purgatorio. En la teología católica, el purgatorio es un lugar a donde los creyentes van cuando no han sido completamente purificados de algún pecado que los mantiene alejados del cielo. Todo aquel que entra en el purgatorio terminará entrando al cielo tarde o temprano. La Iglesia Católica basa su teoría en el segundo libro de Macabeos. Pero como tenía en cuenta que los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos para que Dios les perdonara su pecado. Hay 3 componentes esenciales para el purgatorio. Número 1. Existe una purificación después de la muerte. Número 2. Implica algún tipo de dolor. Número 3. La purificación puede ser asistida por las oraciones y ofrendas de los vivos. El problema con esto es que la Biblia dice que una vez que morimos, no hay segundas oportunidades para que podamos llegar al cielo. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompetas de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 53. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y
y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Juan, capítulo 11, versículo 11 al 14. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. El purgatorio no se encuentra en la Biblia, solo en los libros apócrifos, y creer en el purgatorio puede llevar a la gente a creer que no es necesario arrepentirse de todos sus pecados, porque serán limpiados de ellos en el purgatorio antes de entrar al cielo. La Iglesia Católica acepta la homosexualidad. Los medios de comunicación de todo el mundo informan sobre una historia en la que el Papa Francisco le dijo a un hombre de Chile que Dios lo había creado gay y que Dios lo amaba. Según un artículo de foxnews.com, el hombre se llama Juan Carlos Cruz, quien también fue víctima de abusos sexuales a manos de un sacerdote. Aparentemente, Cruz le dijo al periódico llamado El País que el Papa Francisco le dijo: Juan Carlos, no me importa que seas gay, Dios te hizo de esa manera y Él te ama como tú eres. El Papa te ama tal como eres, tienes que ser feliz con lo que eres. Esta no es la primera vez que se informa una historia como esta, y ese argumento se usa generalmente como justificación para vivir un estilo de vida homosexual, porque si Dios lo hizo de esa manera, eso significa que Dios aprueba el estilo de vida de los homosexuales. ¿Es verdad que Dios hace a la gente gay? No, eso es totalmente incorrecto. Pero es verdad que nacemos con una naturaleza pecaminosa y creo que eso incluye tendencias homosexuales, pero Dios no nos creó de esa manera. Génesis capítulo 1 versículo 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Levítico capítulo 18 versículo 22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Una abominación es algo que es especialmente ofensivo para Dios, y es tan malo que Dios destruyó ciudades enteras debido a su perversión sexual, como Sodoma y Gomorra en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, la forma en que Dios mira la homosexualidad no ha cambiado. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, Dios no hace a las personas gay. Las personas se vuelven gay al ceder a las tentaciones homosexuales resultantes de su naturaleza pecaminosa. La Iglesia Católica cambió la ley de Dios. ¿Sabías que si comparas los 10 mandamientos del Catecismo con los 10 mandamientos de la Biblia en Éxodo capítulo 20 versículo 1 al 17, el Catecismo omite el segundo mandamiento? No está ahí. Es el que prohíbe la idolatría. Está en los versículos 4 al 6. La Iglesia Católica ha omitido eso, ya que los católicos rezan a estatuas e imágenes de María y los santos. Eso es idolatría. Y dado que el Catecismo deja fuera el segundo mandamiento de la Biblia, ha dividido el 10º mandamiento en 2 para hacer que sus 9 mandamientos parezcan 10. También el 4º mandamiento, el que nos dice que guardemos el 7º día, ha sido dramáticamente acortado en el Catecismo. En la Biblia son 4 versos, los cuales dicen: Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay,
y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El catecismo solamente dice, recuerda santificar el día del Señor. Y la razón por la cual el catecismo excluye toda esa información sobre el día de reposo, siendo el séptimo día, es porque el séptimo día de la semana es el sábado. Y la Iglesia Católica les dice a las personas que guarden el día domingo. Le están diciendo a la gente que guarden el día equivocado. En realidad lo cambiaron de sábado a domingo y admiten que ellos mismos hicieron el cambio. El catecismo del Concilio de Trento dice: la Iglesia de Dios ha pensado bien transferir la celebración y la observancia del sábado al domingo. Pero Deuteronomio capítulo 4 versículo 2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Los católicos creen en ángeles guardianes. La doctrina de los ángeles guardianes dice que Dios asigna un ángel a las personas para guiarlos, protegerlos y dirigirlos. Los católicos creen que cada persona, buena o mala, tiene un ángel guardián. La Biblia sí enseña que hay ángeles que guardan a los hijos de Dios, pero no enseña que hay ángeles guardianes. Por ejemplo, en Daniel capítulo 6 versículo 20 al 22, Daniel fue rescatado del foso del león por un ángel. En Hechos capítulo 5 versículo 17 al 21, los apóstoles fueron rescatados de la prisión en Jerusalén por un ángel también. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los ángeles guardianes y los ángeles que guardan? Para saber eso, tenemos que considerar algunas objeciones lógicas y bíblicas a la doctrina de los ángeles guardianes. Objeción número 1. Es irracional. Si fuera cierto que cada persona tiene un ángel guardián, entonces, ¿por qué la gente se lastima, se enferma o muere? La verdad es que en la Biblia, los ángeles nunca fallaron en la tarea que Dios les asignó. Si alguien se lastimó, ¿falló su ángel guardián? Eso sería ilógico. Número 2. Tampoco es bíblico. No hay un claro apoyo de las Escrituras para la doctrina de los ángeles guardianes. Los católicos dicen el concepto de un ángel asignado para guiar y nutrir a cada ser humano es un desarrollo de la doctrina católica y la piedad basada en las Escrituras, pero no directamente extraídas de él. Número 3. Otra objeción es que viola el libre albedrío del ser humano. ¿Cómo podríamos ser realmente libres, como enseña la Biblia, si los ángeles nos manipulan subconscientemente todo el tiempo? Bueno, simplemente no seríamos libres. El Papa cree en la teoría de la evolución. De acuerdo con este video en la página web Washington Post, con el título El Papa Francisco dice que la evolución es real y que Dios no es un mago. El Papa Francisco dice que la teoría del Big Bang no contradice la intervención creativa de Dios, al contrario, lo requiere. L'inizio del mondo non è opera del caos che deve a un altro la sua origine, ma deriva direttamente da un principio supremo che crea per amore. Il Big Bang, che oggi si pone all'origine del mondo, non contraddice l'intervento creatore divino, ma lo esige. L'evoluzione nella natura non contrasta con la nozione di creazione, perché l'evoluzione presuppone la creazione degli esseri che si evolvono. La evolución es una imposibilidad científica, sin mencionar que leer los 2 primeros capítulos de Génesis solo debería ser suficiente para mostrar que la evolución es incompatible con la Biblia. Toma el primer capítulo de Génesis, por ejemplo. Todos los días de la creación se describe como tarde y mañana. Esto indica que la creación del mundo no tomó más de 7 días literales de 24 horas. No tomó 6 millones de años como afirman los evolucionistas. La evolución es realmente una teoría diabólica que elimina el plan de salvación. Si comienzas a dudar de la creación como un evento literal de 7 días, pronto estarás dudando del plan de salvación, porque la evolución explica nuestra existencia sin Dios involucrado. Y si no hay Dios, entonces no hay reglas, no hay moral, bueno o malo, ni tampoco pecado.
Por lo tanto, si crees en la evolución, no tendrás la necesidad de Jesús y la salvación, porque cuando mueras, ese sería el final. Este video no fue hecho para esparcir odio entre los creyentes de Jesús, sino simplemente para mostrar algunos errores y falsas doctrinas creadas por los líderes de la iglesia, y también para exhortar a todos los cristianos a estudiar más la Biblia y de cuestionar las cosas que nuestra religión nos exige hacer. En mi opinión, no todos los católicos son malas personas. Inclusive, muchos de mis amigos y familiares son católicos, pero lamentablemente sus tradiciones y creencias pueden alejarlos de Dios por culpa de la ignorancia.